Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de Legal Insight. Una vez más vamos a conversar con Carlos Barco Alzate. Carlos es socio de la firma Líbano La Serna, firma líder indiscutido en Colombia en lo que todo lo que tiene que ver con derecho del trabajo y recursos humanos, ranqueada por Chambers and Partners como una de las principales firmas en Colombia. Band 1 en esta práctica. ¿Cómo estás, Carlos? ¿Bien? Muy bien, muchas gracias, profesor Pablo Augusto. Muchas gracias por la invitación. Muy agradecido de estar de nuevo en este espacio con ustedes. Exactamente, de nuevo, porque siempre cuando lo convocamos a Carlos, Carlos está siempre muy disponible para conversar de temas de actualidad laboral en Colombia. Y lo que vamos a hablar hoy es un tema muy interesante, que es un fallo de la Corte Suprema sobre constitucionalidad de los pactos colectivos, ¿no? Entonces, la primera pregunta que te quiero hacer, Carlos, es contanos un poquito por qué este fallo es tan relevante, este fallo de la Corte, y en todo caso contanos un poquito, danos una pincelada de qué es lo que dijo la Corte Suprema. Bueno, muy bien, muchas gracias. Es de la Corte Constitucional. Nosotros en Colombia tenemos una alta corte que es la Corte Suprema de Justicia, que tiene su sala civil, su sala laboral, su sala penal, y la Corte Constitucional funciona de manera independiente en Colombia. Bien. En algún momento la Corte Suprema de Justicia tenía una sala constitucional, pero desde una reforma, desde la Constitución de 1991 en Colombia, la Corte Constitucional es independiente y se dedica exclusivamente al control de constitucionalidad de las normas. ¿Qué pasó en este último tiempo? Pues que hay un poco de historia aquí y es que muchos movimientos sindicales históricamente, movimientos sociales, partidos políticos de izquierda, históricamente habían atacado no solo desde el punto de vista de intentos legislativos, sino desde el punto de vista judicial y en escenarios internacionales, particularmente en la OIT y en la OCDE y en otros, insisto, escenarios internacionales, habían atacado una figura legal prevista en el Código Sustantivo en el Código Sustantivo del Trabajo en Colombia, que era la figura de los pactos colectivos. Y para recordar un poco qué son estos pactos colectivos, pues bueno, son acuerdos colectivos, pactos colectivos entre trabajadores no sindicalizados y sus empleadores sobre condiciones de trabajo. Básicamente es lo mismo que haría un sindicato a través de una convención colectiva negociando condiciones laborales con un empleador, pero en este caso los pactos colectivos tienen la particularidad de que se negocian por trabajadores no sindicalizados, trabajadores que no pertenecen a ningún sindicato y que sin pertenecer a ningún sindicato se agrupan y negocian con sus empleadores condiciones laborales. Evidentemente esto nunca le gustó a los sindicatos, evidentemente esto al movimiento sindical nunca le gustó, no solo porque lo consideraba una competencia institucional, una competencia moral, una competencia política, una competencia económica, sino además pues porque precisamente muchos trabajadores en Colombia no se sentían a gusto afiliándose a una organización sindical, no eran afines políticamente con una organización sindical y buscaban negociar directamente condiciones laborales con los empleadores. También, evidentemente, los sindicatos, los grandes sindicatos en Colombia, atacaban la existencia de pactos colectivos bajo el supuesto de que eran un desincentivo y una mala competencia y una restricción a el fomento del sindicalismo o al fomento de la negociación colectiva a Sí, través de los sindicatos. sí, Entonces, ajá. históricamente tuvieron mucha resistencia los pactos colectivos hasta el punto de que el año pasado se presentó por parte de algunas figuras políticas importantes en Colombia una demanda de inconstitucionalidad de ese artículo del Código Sustantivo del Trabajo que establecía la existencia y la vigencia de los pactos colectivos. Y esa es la decisión que toma la Corte Constitucional colombiana en las últimas semanas, declarando que son constitucionales y que la existencia de pactos colectivos no viola
el derecho de asociación ni el derecho de sindicación o sindicalización. Bueno, la verdad que por lo menos para aquellos que coincidimos con el fallo de la Corte Constitucional, me parece que es un fallo muy relevante, ¿eh? Y entonces En efecto, la pregunta que sigue, muy relevante porque además por el momento político que vive Colombia también, ¿no es cierto? Que no es poca cosa, para decirlo de alguna manera. Entonces, ¿qué, así qué, es. qué significa esto hoy para las empresas y para los trabajadores, el haber tenido ya este aval de la Corte Constitucional diciendo que esto es válido? Por supuesto, es un hito judicial y jurisprudencial en Colombia por un contexto, como lo mencionas, profesor Pablo, y es el contexto político colombiano en la actualidad. Es la primera vez que hay un gobierno democrático de izquierda, la primera vez en la historia republicana de Colombia en la que hay un gobierno de izquierda, un gobierno abiertamente de izquierda, promotor del sindicalismo, que nace en el seno del sindicalismo, con un Ministerio del Trabajo absolutamente volcado en favor de los sindicatos y de los trabajadores, pero además, no solo ese contexto, y es que ese gobierno de este talante de izquierda por primera vez en Colombia viene desde hace 2 años promoviendo una gran reforma laboral, de la cual ya hemos hablado incluso en estos escenarios. Y esa reforma laboral colombiana partía de la base de intentar haber prohibido los pactos colectivos. ¿Eso qué quiere decir? Que en la misma reforma laboral colombiana se intentó prohibir la vigencia de los pactos colectivos. Y eso es algo que es importante, ¿por qué? Precisamente porque en el primer intento de la reforma laboral no se lograron los consensos en el Congreso de la República para prohibir los pactos colectivos por vía legislativa, y eso fue lo que motivó que algunos miembros del gobierno colombiano, junto con otros ciudadanos y abogados, presentaran la demanda de inconstitucionalidad. Entonces, de cierta manera, era una suerte de combinación de formas de lucha, porque lo que no pudieron lograr algunos sectores sociales y algunos movimientos sindicales por la vía del trámite legislativo, lo intentaron hacer por la vía judicial. Y esta es la decisión de la Corte que termina diciendo que son constitucionales los pactos colectivos. ¿Qué viene o qué significa esto para los trabajadores y los empleadores? Pues bueno, que evidentemente los centenares de pactos colectivos que están suscritos hoy en Colombia entre empleadores y grupos de trabajadores van a no solo seguir vigentes, sino que se van a fortalecer. Y esto va a empoderar a muchos trabajadores que no se ven representados por organizaciones sindicales para poder fortalecerse también en una agrupación, organizarse y poder negociar de forma directa con su empleador sin que tengan que pasar por la afiliación de una organización sindical y sin que tengan que ceder su representación a un sindicato. En términos generales, Felicitaciones por Colombia. A ver, Carlos, en tu experiencia, vos recién hablaste de esto fortalece y empodera a los trabajadores. Te pregunto, ¿esto debilita a los sindicatos? yo creo que no, porque aquí los que salen ganando son los trabajadores, que pueden elegir afiliarse a un sindicato y negociar sus condiciones laborales a través de un sindicato, pueden formar sus propios sindicatos si a bien lo tienen, y si no quieren nada de eso, también pueden ir directamente a negociar sus condiciones con un empleado. Luego entonces, lo que esto implica para los trabajadores es que van a mantener y tal vez se van a robustecer las muchas maneras de poder negociar condiciones laborales con un empleador. De hecho, una de las críticas que hace la Corte Constitucional a esta demanda y uno de los argumentos por los cuales termina desestimando la demanda de inconstitucionalidad es que los pactos colectivos al final, junto con las convenciones colectivas suscritas por sindicatos, los pactos colectivos son una solución, no un problema. Son una alternativa para que trabajadores
afiliados o no, con intención de ser sindicalizados o no, puedan negociar condiciones laborales. Entonces, al final, el pacto colectivo es una herramienta y es una solución a conflictos colectivos del trabajo. Es una solución, no un problema. Y lo que buscaban los promotores de esta demanda de inconstitucionalidad era que la exclusividad en la solución de conflictos colectivos del trabajo estuvieran los sindicatos. Y la Corte lo que dijo es que no se le podía eliminar o no se le podía quitar a los trabajadores la posibilidad de tener otra alternativa de solución de conflictos que no fuera a través de un sindicato. Brillante y aplaudo desde acá a la Corte Constitucional de Colombia. A ver, en tu experiencia de nuevo, Carlos, pactos colectivos. ¿Ocurren en empresas con mucha cantidad de empleados o hay empresas pymes o pequeñas empresas con 8 o 10 empleados que celebran pactos colectivos? Bueno, esa es una gran pregunta porque la legislación en Colombia establece, por ejemplo, que para la creación de un sindicato se requieren por lo menos 25 personas, 25 trabajadores. Pero resulta que en Colombia los empleadores no, en su gran mayoría, no son grandes empleadores. La gran mayoría de los empleadores colombianos son pequeños empleadores o microempleadores. O sea, empleadores que tienen menos de 50, menos de 25, menos de 20 trabajadores. Allí por eso es que es tan importante entender que la tasa de sindicalización en Colombia no es tan alta porque las empresas no tienen muchos trabajadores. Y sin embargo, la ventaja de los pactos colectivos es que donde no haya sindicatos o incluso habiéndolos, los trabajadores se pueden agrupar y negociar condiciones laborales, incluso con cifras mínimas de pocos trabajadores, menos de 10, menos de 15 o menos de 20, que en todo caso agrupados puedan ir a tocar las puertas de su empleador y negociar condiciones. Y cuando eso sucede, la ley colombiana automáticamente, de todas maneras, le da el mismo tratamiento legal a aquellos trabajadores que negocian un pacto, al pacto mismo colectivo, como si fuera una convención colectiva. Entonces, de cierta manera, no hay realmente ni un desmedro de derechos para los trabajadores no sindicalizados, pero tampoco para los sindicalizados, porque cada uno mantiene su capacidad de negociación. Y estos pactos, una vez que se celebran, ¿se homologan tipo en el Ministerio del Trabajo, en la justicia o es un contrato que queda entre partes? El pacto colectivo, cuando es pacto colectivo en sí mismo, lo que sucede es que se debe depositar ante el Ministerio del Trabajo y adquiere la naturaleza, no se vuelve una convención colectiva, pero es equiparable a una convención colectiva. Luego entonces se deposita en el Ministerio del Trabajo de Colombia y se le garantiza una publicidad, una vigencia y una plenitud de derechos, lo mismo que sucedería con un sindicato con su convención. Perfecto. Y en estos pactos colectivos imagino que se deben de negociar, por ejemplo, horarios laborales, normas de seguridad laboral, vacaciones, En términos premios. generales, así es, en términos generales, las materias que son susceptibles de negociación y de acuerdo para los pactos colectivos es la misma que para las convenciones colectivas con los sindicatos. Los límites son los naturales límites legales de que ninguno de estos instrumentos extralegales vaya en contra de lo que dice la ley colombiana. Perfecto. Y entonces ahora vamos a hacer un poquito de futurología, o vamos a empaparnos de optimismo, a ver un poco. ¿Cómo crees que este fallo de la Corte Constitucional de Colombia puede llegar a impactar en la región? Me parece una pregunta muy importante porque yo creo que la Corte Constitucional colombiana, primero, es una Corte Constitucional que goza de un amplio reconocimiento regional, es una Corte Constitucional prestigiosa, es una Corte Constitucional cuyos fallos sé y me consta que son leídos en varias partes del mundo, sobre todo en Latinoamérica y en España. Y la Corte Constitucional tiene buena fama y es escuchada como referente constitucional. Y este fallo puede tener
un impacto muy positivo porque está dejando claro, básicamente deja claras dos cosas, y es que los pactos colectivos son un mecanismo de solución de conflictos. No son un problema, son una solución. Son una alternativa para que trabajadores inconformes o trabajadores que quieren mejorar sus condiciones lo puedan hacer sin la necesidad de sindicalizarse si no lo quieren. Ahora, es importante aclarar, si un trabajador se quiere sindicalizar, perfectamente lo puede hacer, pero si no lo quiere hacer, no está obligado a hacerlo. Y eso Bien, es algo que reconoce la Corte Constitucional. Y en este sentido, la Corte hace un estudio, la Corte colombiana hace un estudio de esa adecuación de los pactos colectivos a la luz de los convenios internacionales, los tratados internacionales del trabajo, que son aplicables para el resto de países de la región también, como el 98, como el 154, que son tratados comunes entre los países de Latinoamérica, y termina concluyendo la Corte que la existencia de pactos colectivos es perfectamente compatible con esos tratados internacionales que además están ratificados en el resto de la región. Luego entonces es un mensaje muy poderoso de en el siglo XXI buscar soluciones a los conflictos del trabajo y no evitar soluciones a los conflictos del trabajo. bien. Después te voy a pedir una copia para mandárselo a los sindicalistas argentinos y a la Corte Suprema Argentina para que lo lean, el fallo. Hemos Será muy importante. conversado y fue un placer charlar con Carlos Barco Alzate, abogado socio de la firma Líbano Lacerna. Carlos, como siempre, un placer inmenso conversar contigo, súper interesante y felicitaciones por este fallo. Bueno, perfecto. Muchas gracias por la invitación, por el espacio y seguiremos compartiendo los hitos jurisprudenciales y legales que se dan en Colombia. Muchas gracias a ustedes por el espacio.